Hola, buenos días. El tema que elegimos para este video es el equilibrio químico. Nosotros somos el equipo 5, el cual está conformado por Héctor de Jesús, Michelle Reyes, María Fernanda Oropesa, Laura Rosas y José Antonio Cortés. El concepto de equilibrio químico nos habla de una reacción que no llega a completarse totalmente, lo cual quiere decir que es una reacción reversible. Esto pasa cuando la reacción no avanza ni retrocede. De igual manera, también podemos decir que en el equilibrio químico no existen cambios físicos a través del tiempo. Objetivos: aplicar los conceptos de equilibrio químico para determinar las concentraciones o presiones en el equilibrio. Analizar el efecto de cambios externos sobre la posición de equilibrio, principio de Dichon-Teillier. Determinar las concentraciones en el equilibrio realizando balances de carga y masa. A continuación, les vamos a explicar en qué consiste el equilibrio químico. ¿Qué es? El equilibrio químico es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. En términos de velocidad, se puede expresar de la siguiente manera, como se presenta a continuación. Con esta fórmula podemos determinar que cuando ambas velocidades se igualan, se considera que el sistema está en equilibrio. En 1864, Goldberg y Weich encontraron una ley que se relacionaba las concentraciones de los reactivos y productos en el equilibrio con una magnitud denominada constante de equilibrio. La constante de equilibrio es lo que comprendemos como K, el cual es un valor que no se verá afectado independientemente de las concentraciones de las sustancias reaccionantes en el equilibrio. La ley de acción de masas. Esta dice que la velocidad de una reacción química es proporcional a la masa activa, es decir, la concentración de las sustancias reactivas. Podemos escribirla con la fórmula de A más B es proporcional a AB. Si en la reacción anterior añadimos A o B disasociados, estaremos favoreciendo a una mayor velocidad de la reacción hacia la síntesis de AB. Si por el contrario añadimos AB, estaremos favoreciendo la disociación en el sentido A más B. Con la magnitud de la constante de equilibrio, Kc, podemos saber que, si con la constante de equilibrio es mayor que 1, en el equilibrio resultante, la mayoría de los reactivos se habrán convertido en productos. Si la constante de equilibrio tiende a infinito, en el equilibrio prácticamente solo existirán productos. Pero si por el contrario, la constante es menor que 1, entonces es cuando se establece el equilibrio, cuando la mayoría de los reactivos van a quedar sin reaccionar y formarán solo pequeñas cantidades de productos. El equilibrio cuenta con algunas características particulares. Por ejemplo, tiene propiedades macroscópicas, como la concentración de reactivos y productos, la presión de vapor, etc. Estas no van a variar con el tiempo. También encontramos que el estado de equilibrio no intercambia materia con el entorno, así como que el equilibrio es un estado dinámico en el que se producen continuas transformaciones en ambos sentidos a la misma velocidad y por eso no varían sus propiedades macroscópicas. Así como la temperatura es variable fundamental que controlará el equilibrio, es decir, a mayor temperatura o menor temperatura de la que se necesita. El cociente de reacción es aquello que es representado con la letra Q, y las concentraciones expresadas en él no son las concentraciones en el equilibrio. A continuación podemos observar que Q tiene la misma fórmula que la constante de equilibrio cuando el sistema alcanza este. Pero también tenemos algunas reglas para el cociente de reacción. Por ejemplo, si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, Kc, la reacción va a ocurrir de izquierda a derecha. Por el contrario, si el cociente de reacción, Q, es mayor que Kc, la reacción va a ocurrir de derecha a izquierda. Pero si encontramos que el cociente de reacción es igual que la constante de equilibrio, entonces estamos hablando de un sistema equilibrado. Aplicaciones en la vida diaria. En la industria cervecera, la ley de Le Chatelier es muy usada para determinar el tiempo y la velocidad de la fermentación en los procesos básicos que conocemos de su normal uso. En la medicina, para las operaciones al corazón, se altera el equilibrio químico disminuyendo así la temperatura a 4 grados centígrados, para que los procesos metabólicos sean más lentos y así minimizar los daños producidos a los tejidos.
Al bañarse hay un equilibrio químico entre la disolución que se produce entre la mugre y el enjuague. En una botella de algún refresco, cuando está frío, se ve que le salen unas gotas de agua. Esto se produce porque lo frío de la botella entra en contacto con la temperatura ambiente, que es lógicamente más caliente y condensa con el agua y el ambiente. El segundo problema nos menciona que a 320 grados Celsius la constante de equilibrio es igual a 77 molar a la menos 2. Para el proceso nitrógeno más hidrógeno igual a amoníaco, hallar la constante usando presiones parciales a esa misma temperatura. Para amoníaco igual a nitrógeno más hidrógeno. Sea la constante de equilibrio 1 la correspondiente al primer proceso y la constante de equilibrio 2 al segundo, sus expresiones son constante de equilibrio 1 igual a amoníaco sobre nitrógeno por hidrógeno al cubo. Constante de equilibrio 2, nitrógeno al cuadrado por hidrógeno. Sea la constante de equilibrio 1 la correspondiente al primer proceso y la constante de equilibrio 2 al segundo, sus expresiones son constante de equilibrio 1 igual a amoníaco sobre nitrógeno por hidrógeno al cubo. Constante de equilibrio 2, nitrógeno al cuadrado por hidrógenos parciales va a ser igual a la constante de equilibrio por RT a la N, que eso va a ser igual a 1.7 por 10 a la menos 4 por 0.082 por 273 más 327 a la 4, lo que nos dará en una presión de 996.11 atmósferas a la cuarta.